Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ania del Toro. Bienvenidos a NCDN Investiga. Hoy comenzamos una serie especial sobre embarazos en adolescentes, una problemática que afecta al país desde hace muchos años. Actualmente en la República Dominicana se encuentra entre los 5 países de América Latina y el Caribe con mayor tasa de natalidad entre adolescentes y es una de las principales causas de abandono escolar. ¿Por qué se embarazan tantas adolescentes y cómo les cambia la vida? Veamos. Vitalia Polanco tiene 17 años y unas 37 semanas de embarazo. Actualmente se encuentra ingresada en la maternidad San Lorenzo de Los Mina por una anemia. La hemoglobina no me sube, parece que era una anemia que yo siempre tuve, pero que supe manejar. Asegura que cuando se enteró del embarazo sintió miedo por la gran responsabilidad que debía enfrentar a tan corta edad. Primero que yo pensé fue que yo iba a ser con un niño hasta tan joven, que cómo iba a ser mi vida y todo eso. Vitalia no está casada y vive con sus padres, quienes en un principio cuestionaron su estado. Bueno, mi mamá cayó en shock, ella al principio no lo creía, pero después ella me dijo que no, que siguiera para adelante. Ahora agradece el apoyo que ha recibido de sus padres para salir adelante. Porque hay muchas jóvenes que cuando salen embarazadas lo primero que piensan abortar y cosas así. Ella me apoyó y me dijo que no pensara en aborto ni nada, que con Dios delante íbamos a seguir para adelante y hasta ahora ella es la que me apoyó. Según el director de la maternidad San Lorenzo de Los Mina, el embarazo en adolescentes ha aumentado en esa institución. En el 2011 estaba en un 21%, ya en el 2012 aumentó en un 26% al inicio y al final finalizó con un 38% de los embarazos en adolescentes. El doctor Paulino Díaz asegura que han atendido a niñas de distintas edades. Aquí ha habido casos hasta de 11 años, la más joven que yo recuerdo de 11 años. Actualmente, recientemente se le dio de alta a una que tenía 14 años, que se le hizo una cesárea. En la maternidad de la Altagracia, que es el 4º hospital en América Latina por el número de nacimientos al año, la situación también se repite. Y a veces vienen unas menores hasta que han tenido hasta 3 niños ya, de 17 años. Han venido menores con 4, de 18 años. Tenemos una alta estadística de nacimiento en niñas menores de 19 años. Tanto así que tenemos casos de jovencitas, yo diría niñas de 11 años. De un total de 17.806 nacimientos registrados en la maternidad de la Altagracia el año pasado, 5.172 eran de madres adolescentes, lo que equivale a un 29%. 2.473 partos y cesáreas, 2.661. Los especialistas advierten sobre los riesgos que tienen las adolescentes al quedar embarazadas. Son madres que tienen más frecuencia de hipertensión arterial y complicaciones como hemorragia y aumenta el índice de cesárea en las adolescentes porque sus órganos no están totalmente maduros. La enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia, eclampsia, es una de las vinculaciones permanentes que nos mete a los pacientes en problemas. Pero también pacientes anémicas que muchas veces no tienen la cultura de tomar sus medicamentos hematínicos para mantener un nivel que no haya anemia. Por el hecho de que un embarazo en adolescente de mucho riesgo de vida representan el 19% de las muertes maternas en República Dominicana. Además, se preocupan por la gran cantidad de pacientes adolescentes que llegan a la institución con un cuadro de aborto. Anteriormente vemos pacientes que, sobre todo con abortos adolescentes, que en un año venían hasta 3 veces, 4 veces con aborto, porque no se iban planificadas, pero ahora actualmente en el post-aborto y en el post-parto se planifica la paciente. El doctor Andrés Reynoso, jefe de obstetricia de la maternidad de Los Mina, explica que muchas jóvenes utilizan medicamentos para inducirse el aborto. Siempre hay medicamentos que se los suministran la farmacia, porque una de las debilidades que tenemos en el sistema es que la farmacia
en República Dominicana operan como si fueran colmados. Entonces no hay, la mayoría de las farmacias no se sustenta en una prescripción. Los doctores advierten que tener que realizar un mayor número de cesáreas a las madres adolescentes afecta el presupuesto de las instituciones públicas. Parto normal, podríamos decir que salen, se podría calcular, no es que se cobra eso, pero podría salir en 8.000, 10.000 pesos, pero una cesárea ya va sobre los 20, 30.000 pesos. Parto, pues el paciente por lo regular dura 24, 48 horas en la institución y los costos son mínimos. Se utiliza 2 pares de guantes, se usa, a veces no se hacen episiotomía, no hay que usar hilos. El paciente se va a su casa a las 24 horas, ya cuando es cesárea no, cesárea hay que utilizar una cantidad de, ya iniciamos por la anestesia, después seguimos por las cantidades de hilos que se utilizan, las soluciones que se emplean, los analgésicos, antibióticos, y se genera un costo inmenso. Además aumentan los gastos por la gran cantidad de niños prematuros y de bajo peso que deben atender en la unidad neonatal. Fácilmente ese niño gasta entre 200 y 250 mil pesos, porque es que utiliza una cantidad importante de medicamentos, entre ellos el surfactante que nosotros tenemos en el hospital. Cada ampolla cuesta 15.000 pesos. El director de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y la antropóloga Taira Vargas concuerdan en que la pobreza es un factor determinante en la incidencia de embarazos en adolescentes. Hay poblaciones, como es el caso de Elías Piña, El Ceibo, Asua, que son de las 3 poblaciones más pobres del país, donde prácticamente el 50% de los embarazos son adolescentes. El embarazo en la adolescencia en nuestra sociedad está mostrando las deficiencias de, primero, nuestro sistema educativo, que no ha ofrecido una educación sexual a todos los niveles. Una educación sexual que sea desde temprana edad, porque estamos teniendo a niños y a niñas que inician sus actividades sexuales desde los 9 y 10 años. Además, influye en el abandono escolar tanto de las jóvenes embarazadas como del progenitor, especialmente cuando estos acompañan a su pareja y asumen su responsabilidad como padres. No se pierdan la segunda parte de esta serie especial, cómo reaccionan la mayoría de los jóvenes que embarazan a un adolescente. ¿Asumen su responsabilidad o la evaden? ¿Qué tienen que hacer para salir adelante con su joven familia? Los espero luego de una breve pausa comercial. Continuamos con NCDN Investiga y la serie especial sobre el embarazo en las adolescentes. Siempre se habla de las jóvenes que quedan embarazadas, pero casi nunca se mencionan a los progenitores. ¿Cómo afrontan la responsabilidad de ser padres en plena juventud? Según nuestras indagaciones, la situación es mixta, aunque muchos evaden su responsabilidad como padres y abandonan a su pareja embarazada, otros asumen la responsabilidad con alegría y entusiasmo. Veamos. César Domínguez tiene 20 años y vive en Los Minas. Acudió con su pareja de 15 años a la maternidad para un chequeo de rutina. No la dejo sola, ¿no? ¿Por qué? No, porque prácticamente hay muchos en la calle que son frescos y eso, ¿me entiendes? Y yo no quiero que me le pase algo en la calle. Aunque César quiere estudiar arquitectura, por ahora solo piensa en el futuro de su hijo. No, yo no lo veo un obstáculo, no lo veo como un obstáculo, sino eso como un impulso, ¿me entiendes? Como un impulso a que yo siga ejerciendo para yo sacarlo para adelante. Actualmente no tiene trabajo fijo, pero intenta ahorrar para cuando nazca su hijo dentro de 5 o 6 meses. Prácticamente yo no estoy trabajando así fijo, pero estoy mezclado en el dibujo y eso con el primo mío, en la ventana y puerta, vidrio fijo y eso. César asume la responsabilidad de ser padre como una bendición y piensa que es injusto cuando los hombres abandonan a su pareja embarazada. Bastante. Lo veo de poco hombre. Yubelkis Custodio, madre de un joven de 19 años que embarazó a su novia de 18, acudió a la maternidad de Los Minas para acompañar a su nuera a su cita médica en representación de su hijo. No es una situación fácil, pero hay que admitirlo. Después de los hechos, hay que echarla hacia adelante, ¿usted me entiende?
Entiende que es muy importante que se apoye a las adolescentes embarazadas durante su proceso. Que ya que sucedió ese problema, pues lo que hay es que echarla hacia adelante, no darle la espalda, porque somos mujeres y la mujer necesita apoyo de su compañero. ¿Usted me entiende? Que los jóvenes de ahora que sean más responsables. Aún sea porque ellos no tomaron que eran adolescentes para hacer su travesura, o sea que tienen que asumir su responsabilidad. Y es que son muchas las jóvenes embarazadas que son abandonadas por sus parejas luego de enterarse de la noticia. No, ya no. Al principio sí, pero después él se fue alejando y yo como quiera seguir para adelante con mi embarazo yo sola. Por eso Vitalia aconseja a las adolescentes. Bueno, le diría que se protejan más, que estudien, que no se dejen llevar de los hombres, que los hombres nada más son bonitos y dicen y te prometen cosas en el momento, pero y después ellos se van y dan la vuelta y dejan a uno sola pasando trabajo con el hijo. Jenny, de origen haitiano, tiene 15 años y fue abandonada por el padre de su hija. Su tristeza es aún mayor porque perdió a una de sus gemelas y la sobreviviente nació prematura y con muy bajo peso. Porque su papá no me quiere ayudar y tengo que ir a trabajar. Y también me dijo que déjalo botar porque no me va a dar cuarto para cuidar a la niña. La antropóloga Taira Vargas lamenta que en nuestra sociedad no se trabaje el embarazo en adolescentes desde la perspectiva de la masculinidad. Toda la educación sexual se piensa y todos los mensajes vinculados al tema de la maternidad adolescente están pensados en maternidad adolescente, en la muchacha. No se piensa en la otra parte del problema, que son los hombres. Vargas resalta que los estudios demuestran que los hombres comienzan a tener relaciones sexuales antes que las mujeres. Tú tienes que trabajar con una parte de la población, que es la población masculina, que tiene el sexo, tiene relaciones sexuales de forma irresponsable. ¿Tú entiendes? No se cuida, no se protege. Si la muchacha queda embarazada, ese no es su problema, ese es un problema de ella. También es necesario tomar en cuenta la edad del progenitor, pues si es un adulto, estaría violando la ley por involucrarse con una menor. Y estas muchachas que son menores, muchas veces están con un adulto que está abusando de una menor. Y toda la culpa recae en la muchacha. Y el padre de esa criatura no tiene ninguna responsabilidad en la sociedad frente al problema. Por eso Vargas entiende que es de suma importancia implementar políticas públicas eficientes con el fin de educar sobre el embarazo en adolescentes, que es catalogado por muchos especialistas como un problema de salud pública. No se pierdan en la tercera parte de esta serie especial más información sobre el conflicto que se ha generado por la campaña de educación sexual de Profamilia, que ha sido muy criticada por la Iglesia Católica. Los espero después de la pausa comercial. Estamos de regreso en NCDN Investiga y continuamos analizando la problemática de los embarazos en adolescentes en el país. Muchos se preguntan, ¿qué se está haciendo para intentar disminuir este problema social? Y tal como hemos visto en los últimos meses, el tema ha resurgido gracias a la campaña publicitaria de Profamilia que inició a principios de año y que ha causado mucha controversia. Aunque el Estado cuenta con un Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, los expertos entienden que es necesario una mayor intervención en las escuelas para poder disminuir el problema. Veamos. Desde el 6 de febrero de este año inició la campaña de Profamilia que busca promover los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Uno de los derechos sexuales es el derecho al disfrute de relaciones sexuales sin peligro a tener un embarazo no planificado o a contraer una infección de transmisión sexual. Esta campaña, que se difunde a nivel nacional en los medios de comunicación, fue realizada con el apoyo de la Unión Europea para crear conciencia sobre estos temas.
Profamilia tiene la postura de que puede ejercer su derecho a la libre expresión y así lo ha hecho y así ha decidido lanzar esta campaña como un mecanismo de exigir al Estado que se diseñen políticas públicas en este sentido. Según Claudia Zaleta, el país ha firmado convenios internacionales donde se compromete a implementar políticas públicas sobre la educación sexual y reproductiva. El Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994. Desde entonces, la República Dominicana se ha comprometido a dar cumplimiento a políticas públicas que tendentes a proteger esos derechos. ¿Y papi lo hace? Sin embargo, los spots publicitarios de Profamilia han causado un gran revuelo y la Iglesia Católica presentó un recurso de amparo para intentar frenar esta campaña publicitaria. Entiende que viola la Constitución. No hay ningún problema, nosotros estamos en la justicia, ellos tácticamente pueden sacar la promoción si quieren, pero nosotros vamos a continuar porque hay que sentar un precedente. Aquí la gente no puede estar haciendo lo que le dé la gana con la ley. Nosotros no estamos de acuerdo con Profamilia, radicalmente opuestos. Así que esta gente están haciendo propaganda en países como el nuestro. No veo yo por qué estas ONG universales que se están metiendo en todo, vamos a luchar por la finta, no a fomentar el desorden, las vagabunderías que están sucediendo en el mundo. Eso es lo que está justamente promoviendo esta gente. Mientras, el presidente de la Junta Directiva de Profamilia, el periodista Fausto Rosario Adames, defendió la campaña de la entidad. Nosotros estamos defendiendo derechos legalmente establecidos y reconocidos en la República Dominicana y en prácticamente todos los países del mundo. En la medida que usted reparte preservativo, fomenta la promiscuidad, el derecho al sexo. ¿Quién le ha dicho usted ese asunto? Esos son inventos de los individuos de hoy día que no tienen ninguna vergüenza, ningún principio. Yo no creo en ONG, en esa cosa. Yo creo en los principios morales que siempre hemos recibido. El abogado constitucionalista Nacef Perdomo, que representa a Profamilia, acusó a la Iglesia Católica de intentar censurar a la organización. Y eso es un derecho que le asiste a las menores y no se puede prohibir que nadie difunda los derechos que tienen los demás. Esta tarde, la jueza Eunice Vargas de la Quinta Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional rechazó el recurso de amparo elevado por la Iglesia Católica contra la campaña publicitaria de Profamilia. La misma normativa de ley prevé que nosotros tenemos derecho a ir a otra instancia para que se nos reconozca lo que estamos invocando. De modo que nada, vamos a continuar. La justicia dominicana está defendiendo el derecho a una educación sexual y a una educación en salud reproductiva, así como el derecho de la sociedad dominicana, de los jóvenes, las mujeres, los hombres, a defender los derechos sexuales y reproductivos, que son parte de los derechos humanos. Para algunos especialistas de la salud, como el doctor Andrés Reynoso Jiménez, esta campaña atenta contra los principios morales. Porque una de las estrategias dirigidas a los adolescentes es la abstinencia. Hacerle saber al adolescente que todo tiene su tiempo. Otros entienden que los embarazos en adolescentes son un problema de salud pública que debe ser enfrentado con una oportuna educación sexual y reproductiva en las escuelas. Porque no solamente tú le vas a hablar a un adolescente de que tiene que usar un condón o de que tiene que evitar un embarazo. Tú tienes que hablarle a un adolescente de su fisiología, que conozca su organismo, que conozca cómo funciona y que sepa todo ese tipo de cosas para que entonces ellos puedan discernir y valorar si tener relaciones sexuales a destiempo es conveniente o no. La mayoría de esos embarazos en adolescentes es por ignorancia. Son las jovencitas que no saben en qué momento están haciendo ovulación y están en peligro de embarazarse. Y explicar a los niños que después de ya ellos entran en la pubertad y hay madurez en ellos, son capaces de embarazar a esas adolescentes. Entiende que solo dando la información adecuada a los jóvenes se puede reducir el alto número de adolescentes embarazadas en el país. Yo no creo en el aborto. Yo entiendo que un embarazo ya producido, naturalmente debe darse la oportunidad de nacer a esa criatura. Para el doctor Calderón también es importante educar sobre las enfermedades de transmisión sexual,
por la gran cantidad de jóvenes que contraen estas infecciones por no protegerse. VIH y SIDA, nosotros hacemos 1 y 2 diagnósticos diarios a las pacientes que acuden acá, porque hacemos pruebas de rutina a todas las pacientes que vienen a la institución, sobre todo para darle un manejo adecuado a ese recién nacido. Y también el VDRL positivo, están saliendo muchas sífilis también. La antropóloga social Taira Vargas explica que la educación sexual debe comenzar desde la casa. Yo creo que a los padres y a las madres tienen que quitarse el miedo, porque la información no fomenta, no promueve el sexo, y yo lo tengo totalmente comprobado. La comunicación con los hijos es vital. Vargas afirma que ha sido muy abierta con sus hijos y que siempre responde a las preguntas que le hacen sobre temas sexuales. Por ejemplo, mi hijo me preguntó, el mayor, que tiene 29, tenía 8 años, cuando sucedió lo de Mike Tyson, la violación. Me preguntó, mami, ¿qué es una violación? Y yo le expliqué. Le dije, una violación es cuando una persona obliga a otra a tener sexo sin ella querer. Para Vargas, la campaña de abstinencia ha fracasado y cree dar la información correcta sobre la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual puede incidir en retrasar el inicio de la actividad sexual en los jóvenes. Que ellas pensaban posponer el sexo hasta casarse. Sin embargo, una cosa es lo que ellas piensan hacer y otra cosa es lo que hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces el sexo no se planifica. El sexo surge en una relación. Entonces lo que tienen que tener es herramientas para enfrentarlo, no pensar que no va a surgir. Es por eso que espera que el problema se enfrente implementando políticas públicas laicas para que los jóvenes puedan tener una mejor educación sexual y reproductiva y así disminuir la tasa de embarazos en adolescentes en todo el país. Ante un tema que es tabú en muchas familias del país, la realidad es que el alto número de adolescentes embarazadas, muchas de ellas reincidentes antes de cumplir los 18 años, es un problema que se debe enfrentar. La mayoría de los especialistas consultados entienden que esto solo se puede disminuir, no solo incluyendo la salud sexual y reproductiva en las escuelas, sino también educando en valores en todos los niveles de la sociedad. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Los espero en una próxima entrega de NCDN Investiga. Muy buenas noches.